finalmente se votó la modificación del impuesto a los bienes personales. Este impuesto había quedado en el centro de la escena en la última semana a raíz de la no votación del presupuesto, ¿te acordás? Pero ¿qué tiene que ver la ley de presupuesto y el impuesto a los bienes personales? Te cuento. Bienes personales es un impuesto que tributa por tu patrimonio que tenés al 31 de diciembre de cada año. A finales de 2019 se había votado una ley que permitía al Poder Ejecutivo incrementar la alícuota del impuesto a los bienes personales para aquellas personas cuyos bienes estaban en el exterior. El Ejecutivo había hecho uso de esta facultad y había incrementado la alícuota de 1,25 a 2,25% para esos casos. Pero esa posibilidad tenía vigencia por solo 2 periodos, es decir, 2019 y 2020. La facultad para el 2021 se encontraba dentro del proyecto de ley de presupuesto. ¿Qué pasó entonces? Ya lo sabés. Juntos por el Cambio boicoteó el presupuesto. ¿Cuál era el objetivo? Que finalmente no se pudiese aplicar esa alícuota adicional y beneficiar a los 16.000 personas más ricas de la Argentina con un ahorro de 80.000 millones de pesos. ¿Te cuento un dato? El 82% de los bienes que están en el extranjero son de titulares del impuesto que se encuentran en el segmento más alto de los bienes personales. Pero entonces vos dirás, ¿y qué pasó al final? Bueno, finalmente el oficialismo promovió una nueva ley que modificó justamente el impuesto a los bienes personales en 2 aspectos. El primero, retomó un proyecto de ley que aún no se había votado, que aumentaba el mínimo no imponible para el impuesto a los bienes personales. Esto beneficia a unas 500.000 personas porque pasa de 2 millones de pesos a 6 millones de pesos. ¿Qué es el mínimo no imponible? Debajo de ese valor no tributás el impuesto. Por eso, si tenés bienes valuados según el impuesto a los bienes personales por debajo de 6 millones de pesos, el impuesto no te alcanza. Además, se actualizó el valor de lo que se llama casa habitación, que también queda eximido del impuesto. Era de 18 millones de pesos y pasa a ser de 30 millones de pesos. Y finalmente, se determinó que estos valores se actualizan anualmente por IPC. Insisto, un beneficio para casi 500.000 de personas. ¿Sabes cuántos pagan el impuesto a los bienes personales? 1 millón. La mitad se vio beneficiado con esta medida impulsada por el oficialismo. Y el segundo tema y principal fue la discusión de las alícuotas. Finalmente, se mantuvo la alícuota general de 1,25%. Pero para aquellos que tienen bienes, escucha bien, por encima de 100 millones de pesos, la alícuota pasa a ser del 1,5%. Y para aquellos cuyos bienes superan los 300 millones de pesos, la alícuota es de 1,75%. Con esta modificación, se puede financiar los 30.000 millones de pesos que se dejan de recaudar por el aumento del mínimo no imponible. Y lo más importante, se mantiene la alícuota de hasta 2,25% para aquellos que tienen bienes en el extranjero.